Informe especial, domingo, 21:45. A ver, la historia es más o menos así. A ver si la logro sintetizar, digamos, lo suficiente como para darle la palabra a nuestros invitados. David Cameron, primer ministro del Reino Unido de la Gran Bretaña, antes de que viniera el proceso para buscar su reelección y mantenerse en el cargo de premier y para congraciarse con algunos sectores políticos, propuso hace harto tiempo atrás, no tanto, pero mirado en perspectiva parece que fue mucho, la idea de un plebiscito. Un sector dentro del Reino Unido de la Gran Bretaña no está contento perteneciendo a la Unión Europea. Ese plebiscito se va a efectuar ahora, el 23 de junio. Esta no es una propuesta que hizo este año, sino que hace tiempo ya. Y resulta que en el momento en que la formuló, parecía que era bien imposible que una realidad como esa se fuera a concretar. Pero bueno, ya vimos que hace un año nadie hubiese imaginado que Donald Trump, por ejemplo, podía ser candidato presidencial y competitivo. Y ahí está, pues, a la vuelta de la esquina, codo a codo con Hillary Clinton. En Gran Bretaña, a la vuelta de la esquina, codo a codo. Los euroescépticos, que no quieren pertenecer a la Unión Europea, y los que en cambio dicen es mejor quedarse. Fue un error político, pero sobre todo, ¿cuánto puede llegar a perder el Reino Unido y cuánto la Unión Europea y por el contrario ganar si es que se quedan o se van? Le vamos a preguntar a nuestros invitados. Están con nosotros don Walter Sánchez, director del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. Gracias por la invitación. Patricio Gajardo, académico del Centro de Derecho Público y Sociedad de la Universidad San Sebastián. Patricio, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, Juan Manuel. Florence Sacdú, analista internacional, historiador, posgrado de la Universidad de Toulouse en Francia. Muchas gracias por estar aquí, Florence. Muchas gracias, bienvenido. Gracias. Y Víctor Valenzuela, economista de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello. Hace además clases de Economía Internacional. Gracias por estar aquí, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Don Walter Sánchez, espero haber sintetizado de una forma bien somera, yo sé, bien humilde, pero la manera en que había que decirlo, ¿no? Para entrar al debate, lo que se conoce como el Brexit. El Reino Unido confrontado a esta realidad. Primero describamos esta particular relación que tiene el Reino Unido de la Gran Bretaña con la Unión Europea, porque a diferencia de otros, no es miembro con todas las, digamos, características propias. Por ejemplo, nunca acogió adoptar el euro. Hay como una relación un tanto tirante, no tan convencida de formar parte plena de la Unión Europea. ¿Por qué? El magnífico aislacionismo, una especie de splendid isolationism. Ellos están muy orgullosos de ser parte de Europa, pero ellos son una isla, son distintos. Los camorreros, los peleadores son los franceses, los holandeses, en cambio ellos se mantienen afuera. Las monarquías más absolutistas estaban en Francia, ellos tenían una monarquía de alguna manera controlada, que la mantienen hasta el día de hoy, y por lo tanto siempre ellos han tenido una distancia de los conflictos que se dan al interior del continente, y en ese sentido esas rivalidades vienen de antaño. En la guerra estuvieron muy cercanos, por supuesto, a los Estados Unidos, pero también después empiezan a retrotraer de la experiencia de la Unión Europea, en la Unión Europea, en los 6 fundantes, y les cuesta ingresar a la Comunidad Europea. Lo hacen recién, alrededor de los 70, 73, por ahí, ¿no? 74, claro. Empiezan las primeras adhesiones. Siempre con algunos condicionamientos. Después viene Maastricht, que es una especie de ya como de constitución común para todos los países de Europa. Ellos se mantienen, pero con ciertas reservas también. Y finalmente viene al interior del Partido Conservador una especie de fractura, es decir, un poco lo que ocurre también entre los republicanos en Estados Unidos, que se dividen. Los conservadores también empiezan a dividirse en uno más bien pro la estadía dentro de la Unión Europea y otros que empiezan a retrotraerse y a quedarse afuera. Y en ese contexto él juega la carta de hacer un referéndum que va a ser el 23 de junio, y por lo tanto todo el mundo no creía que había ninguna posibilidad de que se pudiera ir Gran Bretaña de la Unión Europea, pero sobre todo después de lo que ocurrió en Escocia, el 2013 o 2014, y por lo tanto se jugó un poco con una especie de elástico que se volvió contra él y puede complicarse. Déjeme incorporar también a esta conversación entonces a Javier Zajuria, doctor en Ciencia Política de la University College en London, en chileno, a quien tenemos en la línea telefónica. ¿Cómo está, Javier? Gracias por estar con nosotros. Hola, Juan Manuel, buenas noches. Javier, déjame preguntarte a propósito de lo que decía Walter Sánchez recién. ¿Crees tú que fue un error de estrategia de David Cameron el plantear un plebiscito y después encontrarse ahora con una posibilidad
que antes parecía lejana, pero hoy día no está tan imposible, de que los británicos terminen diciendo, ¿nos vamos de la Unión Europea? ¿Crees que fue un error? Es difícil evaluarlo hoy día porque cuando se propuso el referéndum fue en un momento en que electoralmente David Cameron estaba más débil. Y uno de los grandes problemas que tenía era cómo asegurar el apoyo de los sectores euroscépticos, tanto dentro del Partido Conservador como afuera, en vista de las elecciones que hubo en 2015. Ahora, cuando ya sabemos que ganó con mayoría y que tiene un gobierno que no necesita coaliciones, claro, parece un error, pero cuando él planteó el referéndum fue una estrategia más para poder obtener el apoyo de esos sectores. Así que en el corto plazo, al menos para ganar la elección en 2015, le funcionó bien. Obviamente, nunca se esperó que la competencia fuera tan apretada a un mes del referéndum. Pregunto aquí en el estudio a Patricio, ¿por qué han ido creciendo los euroescépticos o las personas que se quieren salir de la Unión Europea dentro del Reino Unido? A ver, yo creo que es un tema, incluso por la relación que tiene el Reino Unido con la Unión Europea, hay un euroescepticismo generalizado. Lo que pasa es que ahora, como lo explicaste tú muy bien y lo explicaba, digamos, la persona en el teléfono, las presiones al interior del Partido Conservador, David Cameron las aprovecha para darle un contenido común y se plantea derechamente salir o dar la oportunidad a los ciudadanos británicos de decidir si mantenerse o no mantenerse. En un contexto que la Unión Europea ha estado sometida desde el año 2008 a una crisis profunda, una crisis en la cual se han planteado objetivos difusos, en que el control y el liderazgo de la Unión no ha estado básicamente en el Reino Unido, sino que básicamente en Francia y en Alemania, y particularmente en estos últimos años en Alemania y en Angela Merkel, que ha sido la líder de la Unión Europea y la que ha mantenido la unidad de la Unión, y en lo cual los británicos evidentemente se sienten un poco outsider dentro de ese juego, dentro de esa competencia. Y yo agregaría un punto más, que es el hecho que la Unión Europea es algo que se ha ido construyendo, haciendo camino al andar, y por consiguiente ha permitido que existan este tipo de relaciones y encajes distintos a distintos países, porque son 28, pero como tú muy bien señalabas, no todos pertenecen al euro, no todos aceptaron Maastricht, no todos están dentro del acuerdo de Schengen, que permite vivir y ir de un país a otro sin ningún problema y sin visa, como parte de una sola unidad. Bueno, eso se ha hecho sin un proyecto final claramente definido. Y ahí hay un punto entonces, Flogant, de preguntarse... Juan Manuel, disculpa, creo que otro punto que ayuda a explicar el por qué se van sumando más personas a salirse es por el tema de la oleada de los inmigrantes, tema que puede tocar en un segundo más. Sí. Creo que puede ayudar un poco muchísimo, a sí, por supuesto, claro. Que una de las causas que creo que han aparecido como más recientes, pero antes, Flogant, terror de lo que representa para países como Francia y Alemania, que un país como este, la quinta economía del mundo promedio, en estos momentos esté, digamos, planteando la posibilidad de salirse. En realidad, para algunos en Francia y en Alemania, en Francia sobre todo creo, sea como casi un alivio que se vaya al Reino Unido, porque efectivamente, desde que ha entrado de manera forzada, hay que recordar que el Reino Unido entró tarde, en 73, y forzó su entrada. Insistió. Por muchos años el general de Gaulle en Francia se rechazó esta oferta, pero decidió. Entonces, no se puede decir que nosotros invitamos a Reino Unido a entrar, sino que Reino Unido insistió para entrar. Y diciéndote eso, yo creo que desde que entró, obviamente sabemos que Reino Unido, por ser Reino Unido, por ser particular, siempre ha puesto problemas, siempre ha reivindicado tener un estatus especial. Sabemos lo que logró, por ejemplo, la Margaret Thatcher, donde tiene todos los años el Reino Unido, desde entonces tiene un cheque de devolución de dinero. Claro. Siempre el Reino Unido trató de tener reglas propias para él, tener un estatus especial. ¿Y por qué? Porque fundamentalmente, históricamente, políticamente, el Reino Unido no quiere que la Unión Europea sea una unión política. El Reino Unido quiere que la Unión Europea sea una zona de libre comercio, como la ALENA, o como también otra zona que existe con Islandia, Suiza. Claro, pero no es que puede hacerse completa. Perfecto. Voy a volver con Javier Sajuria a el viejo continente. Te pregunto precisamente ahí en Londres, Javier,
¿Cómo los británicos en estos momentos miran su relación con estos dos fundamentalmente países que son los que encabezan la Unión Europea, Alemania y Francia? ¿Cómo es la relación de los británicos en general y de las autoridades británicas con Alemania y Francia? Mira, la relación yo creo que ha sido la misma que ha habido durante, qué sé yo, desde gran parte del periodo posguerra, que es una relación más bien utilitaria, estratégica, que se concreta básicamente en los acuerdos de la OTAN, en las relaciones comerciales que tienen, pero no es particularmente cercana, o uno podría decir que operan como un bloque, al revés. Lo que plantea el resto de los panelistas es cierto. Hoy día es una relación que es más bien estratégica en la medida en que le sirva a cada país funciona bien. Tampoco hay que olvidar que el Reino Unido, al no participar en el euro, también se resta de gran parte de los procesos de política monetaria. O sea, las decisiones del Banco Central Europeo no la afectan, tienen independencia en manejar la inflación y los tipos de cambio, Claro. que es una ventaja comparativa súper grande en relación a lo que ocurre con el resto de los países miembros de la Unión Europea, o al menos de los que están en la zona euro. Javier Sajuria, doctor en Ciencia Política de la University College en London, chileno que está ahí, nos acompaña vía telefónica y va escuchando también lo que aquí los que nos acompañan en el estudio nos van aportando. Te pregunto, Víctor, desde la lógica entonces económica, a propósito de lo mismo que nos decía Javier, ¿cómo habría que entender para una economía del tamaño del Reino Unido, que tiene un comercio tan relevante, directo con la Unión Europea, el 65%, si es que no me equivoco, lo leí en The Economist, o incluso un poquitito más, se va directamente a la Unión Europea, hoy día eventualmente pudiese verse afectado si es que se sale del reino de la Unión del Viejo Continente? A ver, hay que ir un poco al origen de qué es esto de la unión económica, porque en realidad no es una unión política propiamente tal de lo que estamos hablando, ni es tampoco una unión monetaria, que es una etapa que prima para el resto de Europa, digamos. ¿Eh? Es que la diferencia es que la unión económica es el único acuerdo en la historia y en el mundo de su tipo, en el sentido de que los otros acuerdos comerciales lo que hacen es degravar básicamente el ingreso de mercaderías, se elimina los aranceles. Entonces, claro, eso es lo que produce esa eficiencia en la economía, ya que el productor ya no tiene como costo el arancel por los materiales importados, entonces puede vender más barato en su país y a su vez cuando exporta puede vender más barato. Exacto. Como esto es recíproco, evidentemente produce unos deltas de eficiencia. Adicionalmente, esa es un poco la lógica en su origen. El interés, o sea, se supone que en una etapa posterior se constituyen en unidades monetarias, pero antes de eso, para hacer una unión económica, lo que hay es que se degravan los servicios, porque todos los restos de los acuerdos en el mundo son solamente sobre mercaderías. Entonces, la diferencia con la Unión Europea es que los servicios tienen perfecta movilidad. Entonces se habla de la movilidad de los factores. Entonces significa ahora que cuando hablo de los servicios, alguien puede ir a trabajar de España, se va a trabajar a Alemania o donde se le parezca, porque el servicio no tiene ninguna regulación ni ninguna, no regulación, no la palabra, sino que ninguna restricción para ingresar. Entonces, esto que es nuevo, es distinto y ha sido la piedra de tope siempre en los acuerdos comerciales, desde que existe, digamos, este tipo de iniciativa, se resuelve con la Unión Europea, pero en una etapa posterior que tiene que ver con un poco la endoso que hacía históricamente Estados Unidos al tener la moneda fuerte en el mundo, y que en algún momento Europa en los años 80 pasó a ser el jamón del sándwich entre los países europeos, digamos, no Europa, sino los países europeos individualmente, entre Japón y Estados Unidos, sí, entre dos monedas fuertes, se resuelve en la medida de tener una moneda fuerte también. Entonces de ahí viene la necesidad de hacer una unión monetaria. Entonces, la unión monetaria resuelve otros problemas, que son los costos de tipo cambio, sí, etcétera, ¿cierto? Pero eso significa que hay una cesión de soberanía en términos de que la política monetaria ya no la hace cada país, que es el problema que... Ya, pero Gran Bretaña está fuera de eso. Está fuera de eso. Entonces, justamente, Gran Bretaña, ese es el punto que iba, no aceptó ingresar a esa unión monetaria, se quedó en la unión económica que fundamentalmente es comercial. Entonces, creo que salir o no salir... ¿No le afectaría? No debería afectar. Ya, y no es cierto, claro, y porque tiene Banco Central propio y en materia de decisiones de política monetaria las toma soberanamente. Ya, pero ¿qué pasa, por ejemplo, Patricio, con los que entiendo cerca de 2,8 millones de británicos que trabajan en otros países de la Unión Europea y que eventualmente sí se podrían encontrar con dificultades? Si es que se retire, por lo tanto, hay ciertos acuerdos que eventualmente podrían
no beneficiar a esos trabajadores A ver, británicos. de otros países. yo creo que puede llegarse a un encaje. O sea, yo creo que por el nivel de comercio que existe entre el Reino Unido y Europa, y el nivel de integración, independientemente que no tengan moneda única, yo creo que igual, aunque decidieran los británicos el próximo 23 de junio salirse de la Unión Europea, esa salida va a ser negociada y van a establecerse acuerdos que permitan mantener ciertos privilegios o cierta relación privilegiada del Reino Unido con Además, Europa. no va a ser automática. Ahora, sí, incluso se habla que si ganara el sí, 2 años. son 2 años aproximadamente. Por lo tanto, hay una serie de negociaciones y se va a ver cómo va a resultar. Lo que yo sí creo que se produciría es un efecto dominó. Es decir, que hay muchos euroescépticos en nuestros países. Holanda hace mucho tiempo que está planteando la posibilidad de un referéndum o algo que les permita definir su situación dentro de Europa. Y Austria, con el surgimiento de sectores de extrema derecha muy euroescépticos. Francia, con el Frente Nacional, que también se plantea, digamos, una postura anti-europea. Evidentemente que la salida de Reino Unido marcaría un antes y un después. No tanto yo creo, perdona, y ahí comparto con Víctor, que el impacto económico no creo que sea tan grande, pero sí el impacto de imagen y el impacto político. Ya. Tú decías, Walter, hace un momento que los inmigrantes también podrían haber sido una de las causas más relevantes del último tiempo para que los británicos hoy día tengan esta sensación. Efectivamente, la oleada de inmigrantes y la política adoptada por la Unión Europea, y que además reparte los inmigrantes dependiendo precisamente de las economías y de la razón relativa de poder que pueda tener cada uno de estos países, bueno, finalmente terminó de alguna forma afectando más a los británicos que a otras naciones, y esta podría ser una causa. Parte de la campaña del terror que se ha denominado por Cameron ha sido precisamente decir lo contrario que me dicen los colegas, decirles que va a afectar en menos 5.000 euros por cada familia, en que va a afectar 3 millones de personas que están conectadas a las interacciones y al comercio exterior del Reino Unido con la Unión Europea, y de esos 3.500.000 estarían perdiendo sus trabajos. Entonces, eso ha asustado mucho a las personas que querían retirarse de la Unión Europea. Pero por otro lado, el grupo que dice lo contrario, aquí están normando mi vida, están normando el tipo de mermelada que voy a usar en la mañana, el tipo de votación, o sea, hay una especie de imperialismo por parte de Alemania y por parte de Francia que me están haciendo prácticamente renegar de mi soberanía, y por lo tanto voy a tener que empezar a aceptar todo tipo de migrantes en las condiciones que lo está haciendo Alemania u otros países, y eso es la campaña del terror para decir no, en estos momentos lo que hay que hacer es irse de la Unión Europea porque me está colocando un bozal, una especie de camisa de fuerza para ser competitivo, para ser más activo, para ser más internacional, etcétera. Yo creo que esa campaña es fuerte porque el hecho de las olas de migrantes es grave, ha afectado a otros, eso es parte del euroescepticismo, ¿no es cierto? Claro, por lo tanto, ahora... es un hecho de la causa que muchos de los que van a preferir retirarse de la Unión es precisamente porque sin estar vinculados a la Unión ellos pueden tomar políticas más anti-migrantes, más duras. Ya voy contigo, Javier, de vuelta a Londres. Dame un segundo para preguntarle a Fagan también aquí. Hemos escuchado en esta conversación una mirada más bien que de alguna forma explica el por qué los británicos tienen este sentimiento, y que en realidad podría uno minimizar el impacto que podría generar, tanto para los británicos como para la Unión Europea. Miremos desde la perspectiva, sin embargo, el vaso medio vacío. ¿Quién pierde más y cuáles podrían ser los efectos de que el Reino Unido se salga de ahí? Yo creo que el que más va a perder es seguramente en términos de peso internacional. Será, no necesariamente físicamente en términos de peso económico, pero en términos de peso geoestratégico, geopolítico, va a ser el Reino Unido. Porque lo que pasa es que el Reino Unido también, dentro del discurso de lo que quieren salir, los Leave Brexit, dicen muchos, sí, pero nosotros no vamos a salir de la Unión Europea, pero nosotros nos vamos a acercar de la potencia número 1 del mundo, que es Estados Unidos, porque tenemos una relación especial, la famosa Special Relationship, perdón por el acento francés encima, pero el problema que nos estamos viendo con lo que dijo Obama, y también lo que nos muestra la historia de Estados Unidos, es que Estados Unidos no siente eso con el Reino Unido.
Es impresionante escuchar a los ingleses, los británicos, los ingleses mejor decir, porque también habría que decir que lo que son profundamente lo más en favor de una salida son los ingleses, no solo esos escoceses, no los gales, no los irlandeses, pero muchas veces uno escucha a un inglés diciendo, pero nosotros no vamos a salvar porque tenemos una relación especial con Estados Unidos. Los norteamericanos no sienten eso con Reino Unido. No pretenden salvar al Reino Unido. No pretenden tener una relación especial concretizada por un tratado con el Reino Unido. Es el primer punto. El otro punto es que yo creo que es la problemática de lo que pasa con el Brexit. ¿Cómo puede ser que, sabiendo que la gente que está en favor de quedarse en la Unión Europea, los Remain, ¿cómo puede ser que tengan una ventaja tan chica? ¿Cómo puede ser que sigan peleando en las intenciones de voto con lo pro-Brexit? Cuando ellos, lo que están a favor de quedarse en la Unión Europea, tienen de lejos los argumentos más racionales. Incluso tienen el apoyo de toda la gente sabia del mundo, el FMI, la OCDE, todos los dirigentes de la Unión Europea. Hollande está a favor que el Reino Unido quede en la Unión Europea. El único que está a favor, que apoya a lo Brexit, es Trump. Entonces, ¿qué significa eso? Que porque normalmente, racionalmente, lo que están en favor de quedarse en la Unión Europea tiene que ganar por el 80% de los votos. ¿Por qué hay 50-50? Porque estamos frente a un problema que sacude a Europa, como decías muy bien, Patricio, la democracia representativa. Hay una crisis democrática. La gente está con ira, básicamente. Ahora, digamos que no es exclusivo del Reino Unido. Exactamente. Entonces, eso es el debate fundamental y la pregunta fundamental. ¿Cómo puede ser que están a 50-50 cuando de lejos tienen lo que están a favor ¿Tú entendiste lo que...? Sí, y me parece que avanza a un punto, porque tú me mencionabas a Trump y le quiero preguntar a Javier. Brian Johnson, el exalcalde de Londres, jugó también aquí un rol clave. Es lo que algunos han denominado es el Donald Trump británico. Y él se ha puesto del lado precisamente de los que se quieren salir de la Unión Europea. Descríbenos un poco el perfil de este personaje, si es posible, Javier. Mira, yo creo que Boris Johnson, si bien puede parecerse físicamente a Donald Trump, está bastante lejos de Donald Trump en muchos aspectos. De hecho, su gobierno en Londres puede tener críticas cercano al modelo populista más duro de Donald Trump. Claro. Boris Johnson es parte de la élite inglesa, de la misma forma en que lo es David Cameron y gran parte de su gabinete. Fueron compañeros en el colegio, fueron compañeros en la universidad, viene del mismo sector más elitista dentro del Reino Unido, pero también es probablemente la figura más popular del Partido Conservador después de David Cameron. Y en ese sentido él sabe que está en una posición privilegiada para convertirse en el próximo primer ministro. Aquí dos datos pequeños de la causa. El primero es que David Cameron ya dijo que él no se iba a presentar por un tercer periodo, lo que para los efectos de cómo funciona la dinámica interna de los partidos políticos del Reino Unido significa que él tiene que dar un espacio de alrededor de 2 años antes que termine el actual periodo, es decir, el 2020, para que un nuevo líder tome el asiento en el partido, tome el cargo de primer ministro y pueda prepararse mejor para una eventual elección. Eso significa que alrededor del 2018 Cameron va a tener que dejar su cargo y alguien dentro del partido va a tener que asumir ese rol, y obviamente Boris Johnson está esperando ese momento para poder ser él el que se encargue de ese proceso. Y lo otro es que hace un par de años atrás Boris Johnson era uno de los más grandes representantes de los que querían mantenerse y quedarse en la Unión Europea, y eso tenía que ver con el rol que Londres, como un espacio multicultural y como una economía basada en la transferencia de capitales con el resto del mundo, como Londres jugaba en ese proceso. Yo creo que ningún analista serio hoy día en el Reino Unido diría que la movida de Boris Johnson es honesta, y gran parte de su cambio de postura tiene que ver con su interés de convertirse en primer ministro y de marcar diferencias con David Cameron. El aporte de Javier Sajuria, doctor en Ciencia Política de la University College en London, nuestro amigo chileno, que ha participado también de esta conversación aquí en Vía Pública. Te agradecemos, Javier, además, el que nos haya acompañado en este diálogo estos minutos. Que esté muy bien, muchas gracias, Javier. Chao. Patricio, hay una cosa que no hemos mencionado hasta ahora, a pesar de que uno puede desprenderlo de alguna manera de lo que anticipa Florent.
El Reino Unido es miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y si bien no se convierte en enemigo de los europeos, digamos que ya no es el aliado, sino que es el vecino. Es una de las potencias nucleares y además, como bien recordaba Florent, es el muro de contención o la diplomacia, si se quiere, para hacer entrar a Estados Unidos a Europa, cuando digamos que las relaciones entre los alemanes y los franceses con los gringos no son precisamente como va a ser fiesta. Por lo tanto, se pierde aquí, desde el punto de vista geopolítico, eventualmente a un tremendo aliado. ¿O es también una mirada exagerada según cómo corren los tiempos hoy? No, yo creo que eso tienes toda la razón. Y lo planteó Obama cuando fue a Londres y lo señaló claramente. Él fue explícito en dar apoyo a que Reino Unido se mantuviera dentro de la Unión Europea, porque no era lo mismo tener una relación especial con un socio que fuera solamente el Reino Unido a un socio que estuviera sentado en la mesa y fuera influyente e incidente en las decisiones que 28 países tomaran en su conjunto. Y sumémosle la ambición norteamericana de generar un acuerdo comercial entre la Unión Europea y los Estados Unidos, claro, que está generando muchos roces entre muchos sectores, pero es una ambición y un planteamiento muy concreto de formar la mayor zona de comercio del mundo, y eso surge también la necesidad de que el Reino Unido ahí, en esta relación especial que señalaba muy bien Laurent, que tiene el Reino Unido con Estados Unidos, con pro y contra, pero la tiene. Yo creo que en términos prácticos a Estados Unidos necesita que el Reino Unido sea un actor relevante, no solamente en lo económico, sino que en lo político y en las decisiones que se toman en la Unión. Por lo tanto, si fuera por Estados Unidos, mejor sería no solamente no salirse, sino que una integración en la cual el Reino Unido tuviera un rol mucho más protagónico que solamente preocuparse de su parcela, claro, y de su economía. Víctor, déjame mirar ayúdame a mirar desde la Unión Europea, ¿qué podría significar para ellos que el Reino Unido salga como miembro pleno? ¿Tiene algún impacto económico? ¿Ninguno? ¿Realmente es poco relevante? Yo creo que es poco relevante en términos de que es difícil dar vuelta atrás con concesiones comerciales que ya se han hecho. Es decir, cuando se han bajado aranceles, nadie va a volver con los aranceles sobre la mesa nuevamente, nadie los va a volver a subir, digamos. Pero hay que al menos revisar ciertos acuerdos económicos. En lo que sí tendría un impacto en el tema que tiene que ver con la mano de obra, con el trabajo. Porque, como bien decía Florent, Inglaterra Gran Bretaña fue pedir que lo incorporaran. Y la pregunta es ¿por qué lo hace? Entonces, en mi entender es porque en un momento determinado el problema de Europa y de los países desarrollados en general es que tienen demasiado de un factor, en este caso el capital, la tecnología, y les falta para arreglar la sopa, como se dice. Entonces, los ingredientes era la mano de obra. Entonces, durante los 70 y los 80, los países desarrollados estuvieron favoreciendo la inmigración, ¿no es cierto? Australia, Canadá, sí, Alemania, España. O sea, estuvieron tratando de traer gente. Entonces, el problema es ahora que, en la medida que se integra la Unión Europea, tiene, de algún modo, un trabajador que ya no proviene de el África, de Asia o de América Latina, que sintoniza mejor con su cultura y que se integra mejor a sus sociedades. Es un tema que hay que considerar. La mano de obra europea que se ha integrado a través de esto, que viene a hacer crecer la economía británica, es un elemento imprescindible como recurso económico, porque aunque se crea lo contrario, Gran Bretaña tiene, como los países desarrollados todos, escasez de mano de obra para un montón de labores, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es cómo echamos a andar eso. Ya, qué interesante punto. Entonces, como dije, antes se favoreció la inmigración, pero de alguna manera Gran Bretaña resuelve un problema con traer un tipo de inmigrante distinto. Ya. Yo estoy pasado en el tiempo ya, pero denme 2 minutos antes de finalizar esta parte de la conversación, señor director, por favor. Primero, Walter, hay una cosa que tampoco hemos mencionado, es que los ataques terroristas que han afectado a Bélgica y a Francia también de alguna forma pudieron haber minado la sensación en el euroescéptico mayor de 35 años, el recuerdo de los atentados post-Torre Gemela que tuvieron lugar en Londres y que les haga creer que producto de esta oleada de inmigrantes, que es básicamente una resolución acordada por la Unión Europea, los pueda volver a convertir en víctimas de un escenario terrorista? De hecho, como tú lo señalas, en el sector etario de los más viejos, de 45 hacia arriba, son los que más están apoyando la salida. Pero todo va a depender este 23 de junio de para dónde se va la juventud.
la juventud en general está más favorable a mantenerse. Ahora, le puedo decir, Pablo, dentro- la juventud el 23 de junio. Se va a Glastonbury, que es el concierto que tiene justo este fin de semana. Bueno, Y será poco, pero pueden hacer una diferencia. Es importante que la juventud, porque todo el mundo de los artistas, todo el mundo de la ciencia han firmado una carta espectacular en favor de quedarse. Sí. Y yo creo que es bueno quedarse. El daño que le produce un león moribundo, un león enfermo, rabioso, que está perdiendo el glamour, la calidad que tuvo siempre, yo creo que eso no le conviene ni a Europa, que la hace más débil de lo que está, que ya está débil, ni tampoco le conviene a Occidente. Inglaterra tiene un papel que jugar, tiene que saber coexistir con otras culturas distintas, como son la de Francia y la de Alemania, y yo creo que sería una gran pérdida para Occidente que triunfara la idea de salirse de la Unión Europea. Por último, Florent, cuando se hizo el referéndum en Escocia, uno de los principales argumentos que se esgrimió es, o sea, caballeros, si ustedes se salen del Reino Unido, se salen también de la Unión Europea. Una de las cosas que pesó ahí, no es la única, Sí. es obvio. Si salimos del Reino Unido, dejamos de ser miembros de la Unión Europea. Sin embargo, si el Reino Unido se sale de la Unión Europea, ya no hay, digamos, argumento para mantener a Escocia. No sé si habría un nuevo referéndum, pero no necesariamente Escocia, podrían ser otras zonas dentro del Reino Unido y la Gran Bretaña que empiezan a debatir esto. Bueno, ahora sí podemos buscar nuestra independencia y negociar por nuestra propia cuenta el ingresar a la Unión Europea, pero por atrás, o por el lado, o por arriba, o por abajo, no sé, pero ¿podríamos encontrarnos con ese escenario? Sí, yo creo que, o sea, las últimas elecciones regionales en Escocia hicieron bajar un poquito la mayoría que tenían los independentistas en el Parlamento escocés, entonces tienen menos facultad, digamos, de exigir un nuevo referéndum. Pero a medio plazo, claramente, vemos que los escoceses por hoy todavía están favorables a la Unión Europea y efectivamente puede ser un punto de división, porque yo creo que de verdad lo que está mostrando el debate que está en el Brexit es que uno de los problemas que aqueja al Reino Unido que tiene una crisis identitaria muy fuerte ante Inglaterra por una parte y, como decía, el Ulster, Irlanda del Norte, Escocia y Gales. En Gales también estaba llegando con fuerza movimientos no independentistas, pero autonomistas. Entonces hay una profunda crisis de identidad. Y obviamente hasta tal punto que si algún día Escocia tenía que irse de Gran Bretaña, ya no sea el reino de Gran Bretaña, sería otra cosa. Entonces hay algo muy profundo que se está jugando más allá de un simple voto, me voy o no, de la Unión Europea. Pero yo creo que resurgiría la demanda Sí. escocesa, Sí. de Sí. todas maneras. Sí. Le abre la puerta. Absolutamente. Ya. Se me fue el tiempo, señor director, perdóneme. Gracias, Walter. Gracias, Florent. Te Gracias. tengo por haber un estado aquí. regalo. Ah, me tiene un regalo. Encontré el papel del voto para el Brexit. Eso es el boletín que tenemos que tener Déjame mostrarlo si es posible, señor director. cada por favor. ciudadano. ¿A qué cámara? Y la respuesta no es no o yes, sino que remain o leave, para evitar malentendimiento. Ya, se va acercando mientras yo lo voy despidiendo. Muéchale ahí, acérquese Espero nomás. que gane el Acérquese, René. primerísimo temprano. No se me maree. Ya, muchas gracias por haber estado aquí. Mientras yo le muestro ahí cómo es el voto, nos vamos a ir a la pausa comercial. Volvemos con la parte final de Vía Pública.